de Damasco, solo un chauvinismo ciego puede no ver lo que significó para mí la experiencia europea. Y al menos en mi caso, otra frase de André Malraux: las tentaciones vencidas se transforman en conocimiento. Ese era el objeto secreto de mi búsqueda, pero París, qué ciudad tan fría y tan difícil. Y no digo más por respeto a Álvaro Mutis, que la adoró porque nunca vivió en ella, pero jamás olvidaré la víspera de mi partida, cuando estaba a punto de irme a vivir a Roma. En la Rue Pascal, muy cerca de mi casa, una señora de 50 años saltó a la calle desde el 7º piso de un edificio. Yo había pasado por ahí 15 minutos antes, cuando la mujer debía de estar en el momento más alto de la desesperación, cuando tal vez una voz de aliento le hubiera podido salvar la vida. Seguramente ella, asomada a la ventana, me vio cruzar la calle y caminar hacia la esquina del Boulevard Arago, lejos de su dolor. Y pienso que tal vez me odió por no mirar hacia arriba, por no buscarla y comprenderla, y continuó con su idea de saltar para irse de esa misma ciudad de la que yo me estaba yendo. Claro, hablo del París real, no del literario, que es tan bello. París es hermosa en la literatura porque es el escenario de quien considero el escritor más grande y genial de todos los tiempos, Balzac. Uno puede atravesar París de lado a lado sin salirse de las novelas de Balzac, recorrer los malecones del Sena y las iglesias y las estaciones de tren y encontrar en ellas resonancias de libros geniales como Ilusiones perdidas o Esplendores y miserias de las cortesanas o de Piel de Zapa. Balzac, que se emborrachó hasta la saciedad, bebió litros de café al día y fue adúltero todas las veces que pudo y contrajo deudas, encontró tiempo para escribir más de 25.000 páginas geniales y además morir joven, con apenas 52 años. ¡Qué envidia! París es también una larga novela: Hemingway, Joyce, Ribeiro, Cortázar, Caballero Calderón, Scott Fitzgerald, Bryce Echenique, Vargas Llosa, el poeta Cummings y tantos otros. Para Ezra Pound, el París de los años 20 era el laboratorio mundial de las ideas y las artes. En 1919 nació el surrealismo con la revista Literaturas, dirigida por André Breton, y en 1920 el movimiento Dada, con Tristan Tzara. París, tanta cultura. Había también otra literatura menos conocida, la literatura árabe, que provenía de la experiencia del exilio político y de la inmigración. En ese mundo estaba el marroquí Mohamed Khaireddin, que vapuleó y zarandeó el idioma francés hasta convertirlo en algo más maleable, óptimo para narrar sus historias de la región bereber en Marruecos y para describir como pocos la miseria de los callejones de la inmigración árabe en Francia. Junto a él, con un registro menos duro y más poético, estaba el marroquí Tahar Ben Jelloun, ganador del premio Goncourt con La Noche Sagrada, un representante, podríamos decir, del realismo mágico magrebí. Entre los poetas recuerdo especialmente dos: el iraquí Kadim Jihad, con su durísima visión pesimista y desgarrada del inmigrante y del exilio político, y el tunecino Abdelwahab Medeb, más poético, centrado en temas como la lealtad o la ensoñación. En medio de este París árabe estaba la figura tutelar de Juan Goytisolo, cuya novela parisina Paisajes después de la batalla, una verdadera obra maestra, lograba describir a la perfección el modo en que era percibido el inmigrante, visto por las clases conservadoras como la personificación del mal. No de ese, sino de otros males parisinos salí huyendo al final, después de 7 años en una ciudad que, como dije al principio, nunca sentí mía y en la que cada mañana llegaba por primera vez. Y entonces sí me sentía como ese desconocido del cine del que hablábamos al principio. La siguiente etapa fue Roma, una ciudad de color sepia, repleta de palmeras, ruinas arqueológicas y gatos. Yo había vivido en ella de niño y volver a ella era un modo de desandar mis propios pasos, pero ahora volvía siendo escritor, o al menos en una dimensión modesta y casera de eso que se llama ser escritor. Y entonces recordaba a Enrique Vila Matas, que a su vez recordaba a Mastroianni en La Noche, esa película de Antonioni, en la que el protagonista es un escritor en crisis que no logra empezar un nuevo libro, y a causa de eso, en una fiesta a la que va con su esposa, que en la película es nada menos que Jeanne Moreau, intenta seducir a la hija de un millonario. La película sucede en una Roma en blanco y negro bastante diferente de la que yo llegué, pero es bueno tener imágenes imposibles y secretamente anheladas de las ciudades que habitamos, para que sean más reales. Roma huele a moho y por las mañanas a café recién molido, y lo que más resuena son las motos, Lambretta, Vespa, serpenteando en las calles intoxicadas por el tráfico, pero también por la algarabía del romano, que todo lo habla y todo lo discute, que todo lo comenta, ocupando el aire con una monstruosa masa verbal
que va y viene como una perpetua marea. El silencio es escaso. Aquí se podría aplicar la frase de Manuel Azaña hablando de España. Si en España la gente se limitara a hablar de lo que sabe, se produciría un gran silencio nacional. ¿Y de qué hablan los romanos? Yo lo sé, pues los he escuchado en los baños turcos, allá se llaman termas, que son espacios de sinceridad. Hablan de cocina, de mujeres y de fútbol, aunque no necesariamente en ese orden. Puede ocurrir que hablen solo de mujeres, de las que conocieron en su último viaje de negocios o en las vacaciones. Una vez le escuché a un piloto de Alitalia contar una affair con tanto detalle y tanta pantomima que su historia por reloj duró por lo menos el doble de lo que debió durar el hecho real. Si el tema es la cocina, entonces no están de acuerdo. Hay aproximadamente 3.800 modos distintos de hacer pasta y no es fácil que dos coincidan con los ingredientes, con los tiempos de cocción. Si el tema es el fútbol, las rivalidades despuntan, crece la tensión. Cada romano es un potencial director técnico. Cada romano es un historiador del fútbol. Cada romano es un comentarista profesional de fútbol. En ningún otro país se ha hecho de esto una ciencia exacta. Dice, comillas, le pegó con el extremo del pie en velocidad al interno del balón y fue recto, transformando un centro al área en un pase filtrante. Los que escuchan esto dicen, no le pegó con el externo. Los jóvenes romanos son víctimas de la moda hasta extremos delirantes. Un mesero de bar puede gastarse la mitad de su sueldo en una docena de calzoncillos. El celular, el carro, las gafas oscuras tienen un culto que recuerda a los antiguos dioses de la mitología latina. Quieren a sus madres y se van tarde de la casa, hacia los 35 años. Por eso pueden disponer del sueldo a su antojo. Suelen tener la misma novia desde el colegio, pero su obsesión es seducir a las turistas extranjeras, pues dicen que son más fáciles que sus novias y menos problemáticas, aunque casi siempre menos bellas. Las romanas están obsesionadas con el cuerpo y salen semidesnudas a la calle, pero son las mujeres más difíciles del planeta Tierra. La gran mayoría se tiñe el pelo y por eso la ciudad está llena de rubias. Es lo que más le gusta a los italianos. Las vías de entrada a Roma, sobre todo la vía Salaria, están repletas de prostitutas rusas o moldavas que exhiben, ellas sí al viento, sus doradas cabelleras naturales. Aparte de la archiconocida zona arqueológica, la Vía Véneto es uno de mis lugares favoritos. Es casi el decorado de una película, como la Dolce Vita. Ahí está el Hotel Excelsior, donde el Shah de Irán conoció a su primera esposa, Soraya Esfandiari, y donde se alojó Anita Ekberg, casada con el actor inglés Anthony Steele, mientras grababan el film de Fellini, 8 y medio. Según dicen, era fácil verla a cualquier hora en el lobby o en el Café Dunay, que queda al frente, en interminables y ruidosas batallas conyugales. Fellini inventó los paparazzis, que tienen que ver con el Hotel Excelsior, pues ahí se alojaba el jet set del mundo. También está el Harris Bar de Roma con sus cócteles. La verdad es que esta vía está llena de cafés que son el alma de la ciudad. Fellini y Alberto Moravia se reunían en el Rosati, en el Café Strega, en el Café de París. Todos extendidos sobre los andenes en terrazas, bajo frescos toldos. Peter O'Toole fue perseguido por fotógrafos en esa vía y hay registro de casi todas sus borracheras con Ernest Borgnine en al menos 3 cafés. El más famoso paparazzi se llamó Tazio Secaroli. Dice Manuel Leguileche, un escritor español, en una crónica sobre Roma, que la actriz Ana Magnani le lanzó a la cara un plato de espaguetis y Ava Gardner le escupió y el depuesto rey Farouk de Egipto le partió 2 costillas. En política los romanos son impredecibles, igual al resto del país. Podría pensarse que el consumismo los lleva a querer ser millonarios y por eso votan por Berlusconi, que es el supremo millonario del país. Esto en el fondo tiene su lógica. ¿Quién manda en Arabia Saudita? El hombre más rico, que es el rey Fahd. ¿Quién manda en Brunei? El sultán, que es el hombre más rico. Lo mismo pasa en Italia. Berlusconi no solo es el más rico, sino que está obsesionado, como todos sus coterráneos, por el aspecto físico. Siempre está bronceado. Hace curas de adelgazamiento, implantes de pelo y estiramiento de piel. Berlusconi es el estereotipo de un italiano. Siempre está feliz, sonriendo, siempre está a punto de contar un chiste. Es una especie de italiano profesional. Hay refinamiento, claro, y el mejor arte. En la iglesia de Santa María del Popolo están 2 de los más importantes cuadros de Caravaggio, la conversión de Pablo y la crucifixión de Pedro. Las estatuas de Bernini en la Galería Borghese, hay belleza por todas partes.
No hay que olvidar que el Renacimiento nació en Italia